La mansión Montalvo se erguía como un monumento a la opulencia, un lugar donde el aire olía a dinero viejo y a juicios silenciosos. Esa noche, el aroma se mezclaba con la tensión palpable mientras me sentaba a la mesa, sintiendo las miradas sobre mí como alfileres. Ricardo, mi esposo, evitaba mi contacto visual, su incomodidad una sombra constante. Doña Carmen, la matriarca, sonreía con una frialdad que helaba la sangre. Elena, querida, comenzó con su voz meliflua, pero cargada de veneno, es admirable tu esfuerzo por adaptarte a nuestro círculo. No todos tendrían la fortaleza para dejar atrás. Bueno, ya sabes. Un murmullo recorrió la mesa. Javier, su hijo mayor, se rió secamente. Sí, Elena, debe ser difícil pasar de los bajos fondos a esto. ¿Cómo te las arreglas para mantener la fachada? Sentí como el rubor ascendía por mi cuello. Mi origen en el barrio de Lavapiés, mi vida antes de Ricardo, era un estigma que ellos se deleitaban en recordar. Habían aceptado mi matrimonio como una concesión, una forma de demostrar su generosidad, pero jamás como una igualdad. Cada plato, cada conversación, era una sutil bofetada, un recordatorio de mi supuesta inferioridad. Mi padre siempre me enseñó el valor del trabajo honesto. Respondí, mi voz temblando ligeramente. Y la dignidad no se compra ni se vende, señora Carmen. La mirada de doña Carmen se endureció, un destello de ira cruzando sus ojos. La dignidad, querida, a veces se confunde con la ambición desmedida. Y en nuestra familia, la ambición debe ir acompañada de linaje. Ricardo finalmente habló, su voz apagada. Madre, por favor. Estamos en hindú. Solo digo la verdad, Ricardo, replicó ella, sin apartar la vista de mí. Elena debe entender que hay ciertas expectativas. Y que su pasado, por más que intente ocultarlo, siempre la definirá. La crueldad en sus palabras era un golpe directo al corazón. Me sentí pequeña, expuesta, un ratón en una jaula de leones. La noche se hacía larga, cada minuto una tortura silenciosa, mientras ellos disfrutaban de mi humillación. Mi anillo de compromiso, un regalo de Ricardo que antes me hacía sentir especial, ahora se sentía como una cadena, un recordatorio de mi atrapamiento en esta farsa. El eco de las crueles palabras de doña Carmen resonaba en mi mente mucho después de que la cena concluyera. La opulencia de la mansión Montalvo, que antes me había parecido un espejismo de un futuro mejor, ahora se sentía como una jaula dorada, cada detalle un recordatorio de mi supuesta inferioridad. La noche se había tornado gélida, y el peso de la humillación se aferraba a mí como una segunda piel. Ricardo, mi esposo, se había retirado a sus aposentos sin una palabra de consuelo, sumido en su propia incomodidad, incapaz de desafiar la autoridad de su madre. Me quedé sola, navegando por los pasillos silenciosos y vastos de aquella casa que, a pesar de mi matrimonio, nunca se sentiría como mía. Los días que siguieron fueron una procesión monótona de sonrisas forzadas y conversaciones superficiales, cada interacción una prueba más de la barrera invisible que me separaba de ellos. Mi vida en Lavapiés, con sus olores a fritura y a vida compartida, parecía un sueño lejano, un paraíso de autenticidad frente a la gélida perfección de la mansión Montalvo. La soledad se convirtió en mi única compañera fiel, una sombra que me seguía a todas partes, recordándome mi lugar. Fue en medio de esa desolación, una semana después de aquella cena fatídica, cuando la noticia de la enfermedad de mi padre llegó como un golpe de gracia. Don Rafael, mi padre, un hombre cuya vida había sido un ejemplo de trabajo honesto y sacrificio, se encontraba gravemente enfermo. El corazón se me encogió de pena y preocupación. A pesar de la distancia que la vida y el matrimonio me habían impuesto, el vínculo con él era inquebrantable. Viajé de inmediato a nuestro pequeño apartamento en Madrid, el mismo que había dejado atrás con la esperanza de un futuro diferente. El aire en el apartamento era denso, cargado con el aroma a medicinas y a la inevitable despedida. Mi padre, debilitado pero con la misma chispa en los ojos que siempre recordaría, me recibió con una sonrisa débil. Pasamos los días siguientes en un silencio reconfortante, compartiendo recuerdos y la cercanía que las palabras a menudo no podían expresar. Hablamos de todo y de nada, de la vida, de los sueños, de las pequeñas alegrías que habían marcado su existencia. En esos momentos, la mansión Montalvo y sus habitantes parecían desvanecerse por completo, reducidos a un eco insignificante ante la fuerza del amor filial. Una tarde, mientras revolvía entre sus pocas pertenencias, buscando algo que pudiera serle útil o que pudiera atesorar, mis dedos tropezaron con una caja de madera antigua, escondida bajo unas viejas mantas en el fondo de un armario. No era una caja cualquiera. Estaba tallada a mano, con intrincados grabados que sugerían una historia,
un propósito. La madera, oscura y desgastada por el tiempo, emanaba un aura de misterio. La curiosidad me invadió, un anhelo por desentrañar qué secreto guardaba mi padre. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro, no encontré joyas ni objetos de valor sentimental aparente, sino un conjunto de documentos cuidadosamente doblados y atados con una cinta de cuero. Había cartas, algunos títulos de propiedad y lo que parecían ser extractos bancarios, pero con fechas y nombres que no me resultaban familiares. Algo en la forma en que estaban organizados, en la seriedad con la que mi padre los había guardado, me hizo sentir que no eran simples papeles viejos. Había una sensación de importancia, de un legado oculto. Mientras desplegaba uno de los documentos, mis ojos se posaron en cifras que me dejaron sin aliento. Eran números considerablemente altos, acompañados de un nombre, el mío. Mi padre, el hombre al que todos, incluida la familia Montalvo, consideraban un simple trabajador, había acumulado, de alguna manera, una fortuna. La caja de madera antigua, que hasta ese momento representaba solo un vestigio del pasado, se transformó en la llave hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La revelación me golpeó con la fuerza de una ola, disipando la neblina de humillación y soledad que me había envuelto. Una nueva determinación comenzó a germinar en mi interior, alimentada por el descubrimiento de que mi origen humilde no era el final de mi historia, sino quizás, solo el principio. La revelación de la fortuna de mi padre me sacudió hasta los cimientos. Las cifras, los títulos de propiedad, todo aquello que había considerado un simple vestigio de una vida humilde, ahora se presentaba como un enigma de proporciones épicas. La mansión Montalvo, con su opulencia asfixiante, se sentía más lejana que nunca, y la humillación sufrida en aquella cena familiar, aunque aún dolía, empezaba a ser eclipsada por una nueva determinación. Necesitaba entender. Necesitaba saber de dónde provenía ese dinero. Como mi padre, un hombre de trabajo honesto, había logrado acumular una fortuna. La respuesta, intuí, no se encontraba entre los muros dorados y fríos de la casa de Ricardo. Mi instinto me guiaba hacia un terreno más profesional, más objetivo. Fue así como, con la caja de madera antigua firmemente sujeta entre mis manos, decidí buscar asesoramiento legal. Mi primera llamada fue para Sofía. Su voz, siempre un bálsamo en medio de la tormenta, resonó con calidez al otro lado de la línea. Le expliqué, con la voz entrecortada por la emoción y la incertidumbre, lo que había descubierto. «Elena, esto es increíble», exclamó Sofía, su sorpresa palpable. «No puedo creerlo. Tu padre, siempre supe que era un hombre especial, pero esto, yo tampoco lo creo, Sofía. Necesito entenderlo todo. Y tú eres la única persona en quien confío plenamente para esto», le confesé, mi voz cargada de la urgencia del momento. «Por supuesto que sí, Elena. ¿Cuándo y dónde nos vemos?» «Yo te acompaño». «No vas a pasar por esto sola», respondió sin dudar un instante. Su lealtad era un faro en la oscuridad que me rodeaba. Acordamos encontrarnos en un café tradicional en el centro de Madrid, un lugar discreto, lejos de las miradas indiscretas y los juicios silenciosos de la alta sociedad. Mientras esperábamos a que llegara la hora, revisé nuevamente los documentos. Los extractos bancarios mostraban movimientos regulares, sumas considerables depositadas a lo largo de los años. Las cartas, algunas escritas a mano con una caligrafía elegante que no reconocía, hablaban de acuerdos, de inversiones, de una discreción que mi padre siempre había mantenido. ¿Quién era realmente mi padre? ¿Y por qué nunca me había contado nada de esto? Al llegar al café, Sofía me esperaba en una mesa apartada. Su mirada, llena de preocupación y apoyo, me reconfortó al instante. Pedimos un par de cafés, y con la caja sobre la mesa, le conté todo con más detalle, mostrándole los papeles, las cifras que desafiaban toda lógica. «Tenemos que ir a un abogado», afirmó Sofía con determinación, mientras estudiaba los documentos. «Alguien que sepa de esto, que pueda investigar la procedencia legal de todo esto. He oído hablar de un bufete, Sol y Asociados. Dicen que son muy buenos y discretos». La idea me pareció acertada. El despacho de abogados Sol y Asociados sonaba profesional, un lugar donde mi historia, por extraña que pareciera, podría ser tratada con la seriedad que merecía. Con la ayuda de Sofía, concerté una cita para el día siguiente. Sentí una mezcla de temor y expectación. Aquellos papeles eran la llave para desentrañar el misterio de mi padre, y quizás, para reescribir mi propio destino. La noche en la mansión Montalvo, con sus sonrisas falsas y su desprecio velado, empezaba a desdibujarse, reemplazada por la promesa de una verdad que,
aunque incierta, era mía. El aire en el despacho de abogados Sol y Asociados era denso, cargado de una formalidad que me hacía sentir aún más pequeña de lo que ya me sentía. Sofía, sentada a mi lado, apretaba mi mano con una fuerza reconfortante. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro, no encontré joyas ni objetos de valor sentimental aparente, sino un conjunto de documentos cuidadosamente doblados y atados con una cinta de cuero. Había cartas, algunos títulos de propiedad y lo que parecían ser extractos bancarios, pero con fechas y nombres que no me resultaban familiares. Algo en la forma en que estaban organizados, en la seriedad con la que mi padre los había guardado, me hizo sentir que no eran simples papeles viejos. Había una sensación de importancia, de un legado oculto. Mientras desplegaba uno de los documentos, mis ojos se posaron en cifras que me dejaron sin aliento. Eran números considerablemente altos, acompañados de un nombre, el mío. Mi padre, el hombre al que todos, incluida la familia Montalvo, consideraban un simple trabajador, había acumulado, de alguna manera, una fortuna. La caja de madera antigua, que hasta ese momento representaba solo un vestigio del pasado, se transformó en la llave hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La revelación me golpeó con la fuerza de una ola, disipando la neblina de humillación y soledad que me había envuelto. Una nueva determinación comenzó a germinar en mi interior, alimentada por el descubrimiento de que mi origen humilde no era el final de mi historia, sino quizás, solo el principio. La revelación de la fortuna de mi padre me sacudió hasta los cimientos. Las cifras, los títulos de propiedad, todo aquello que había considerado un simple vestigio de una vida humilde, ahora se presentaba como un enigma de proporciones épicas. La mansión Montalvo, con su opulencia asfixiante, se sentía más lejana que nunca, y la humillación sufrida en aquella cena familiar, aunque aún dolía, empezaba a ser eclipsada por una nueva determinación. Necesitaba entender. Necesitaba saber de dónde provenía ese dinero. Como mi padre, un hombre de trabajo honesto, había logrado acumular una fortuna. La respuesta, intuí, no se encontraba entre los muros dorados y fríos de la casa de Ricardo. Mi instinto me guiaba hacia un terreno más profesional, más objetivo. Fue así como, con la caja de madera antigua firmemente sujeta entre mis manos, decidí buscar asesoramiento legal. Mi primera llamada fue para Sofía. Su voz, siempre un bálsamo en medio de la tormenta, resonó con calidez al otro lado de la línea. Le expliqué, con la voz entrecortada por la emoción y la incertidumbre, lo que había descubierto. Elena, esto es increíble, exclamó Sofía, su sorpresa palpable. No puedo creerlo. Tu padre, siempre supe que era un hombre especial, pero esto, yo tampoco lo creo, Sofía. Necesito entenderlo todo. Y tú eres la única persona en quien confío plenamente para esto, le confesé, mi voz cargada de la urgencia del momento. Por supuesto que sí, Elena. ¿Cuándo y dónde nos vemos? Yo te acompaño. No vas a pasar por esto sola, respondió sin dudar un instante. Su lealtad era un faro en la oscuridad que me rodeaba. Acordamos encontrarnos en un café tradicional en el centro de Madrid, un lugar discreto, lejos de las miradas indiscretas y los juicios silenciosos de la alta sociedad. Mientras esperábamos a que llegara la hora, revisé nuevamente los documentos. Los extractos bancarios mostraban movimientos regulares, sumas considerables depositadas a lo largo de los años. Las cartas, algunas escritas a mano con una caligrafía elegante que no reconocía, hablaban de acuerdos, de inversiones,
de una discreción que mi padre siempre había mantenido. ¿Quién era realmente mi padre? ¿Y por qué nunca me había contado nada de esto? Al llegar al café, Sofía me esperaba en una mesa apartada. Su mirada, llena de preocupación y apoyo, me reconfortó al instante. Pedimos un par de cafés, y con la caja sobre la mesa, le conté todo con más detalle, mostrándole los papeles, las cifras que desafiaban toda lógica. Tenemos que ir a un abogado, afirmó Sofía con determinación, mientras estudiaba los documentos. Alguien que sepa de esto, que pueda investigar la procedencia legal de todo esto. He oído hablar de un bufete, Sol y Asociados. Dicen que son muy buenos y discretos. La idea me pareció acertada. El despacho de abogados Sol y Asociados sonaba profesional, un lugar donde mi historia, por extraña que pareciera, podría ser tratada con la seriedad que merecía. Con la ayuda de Sofía, concerté una cita para el día siguiente. Sentí una mezcla de temor y expectación. Aquellos papeles eran la llave para desentrañar el misterio de mi padre y quizás, para reescribir mi propio destino. La noche en la mansión Montalvo, con sus sonrisas falsas y su desprecio velado, empezaba a desdibujarse, reemplazada por la promesa de una verdad que, aunque incierta, era mía. El aire en el despacho de abogados Sol y Asociados era denso, cargado de una formalidad que me hacía sentir aún más pequeña de lo que ya me sentía. Sofía, sentada a mi lado, apretaba mi mano con una fuerza reconfortante. El abogado, un hombre de mediana edad con una mirada penetrante y una impecable reputación, nos había citado para revisar los documentos que mi padre me había legado. Había pasado una semana desde aquella conversación en el café, una semana de espera tensa y de una creciente inquietud. Cada día que pasaba, la imagen de la mansión Montalvo y las palabras hirientes de doña Carmen parecían más lejanas, eclipsadas por el misterio que envolvía la vida de mi padre. El abogado desplegó con cuidado los papeles sobre el pulido escritorio de caoba. Comenzó explicando la naturaleza de los documentos, extractos bancarios, títulos de propiedad y algunas cartas. A medida que revisaba cada uno, mi corazón latía con una mezcla de esperanza y temor. Las cifras que aparecían en los extractos eran astronómicas, muy superiores a lo que cualquier trabajador honesto, como mi padre siempre se había presentado, podría haber acumulado. Había movimientos regulares, depósitos sustanciosos que se extendían a lo largo de años, pero sin una explicación aparente. Señora Vargas, comenzó el abogado, su voz calmada pero firme. Hemos estado investigando la procedencia de estos fondos y hemos localizado una cuenta a su nombre en el banco Fortuna Privada. Una cuenta que, según nuestros registros, ha estado inactiva hasta hace poco, pero que contiene un saldo considerable. Mi respiración se detuvo. Una cuenta a mi nombre. ¿Pero cómo? ¿Por qué mi padre nunca me había dicho nada? La palabra considerable resonaba en mi cabeza, amplificada por la tensión del momento. Sofía me miró, sus ojos reflejando mi misma incredulidad. El abogado tecleó algo en su ordenador y luego nos mostró una pantalla. Mis yeux se abriront de par en par. Las cifras eran tan abrumadoras que apenas podía procesarlas. 30 millones de euros. 30 millones. La cantidad era obscena, irreal. Era una fortuna que desdibujaba por completo la imagen que el mundo, y especialmente la familia Montalvo, tenía de mí. Este dinero, continuó el abogado, fue depositado a lo largo de los años a través de diversas transacciones. Algunas parecen estar relacionadas con inversiones y otras. Bueno, otras son más complejas de rastrear. Involucran estructuras financieras internacionales que requieren una investigación más profunda. Sentí un vértigo repentino. 30 millones. Era más de lo que jamás había imaginado. Era la antítesis de la pobreza con la que me habían etiquetado en la mansión Montalvo. De repente, la humillación sufrida en aquella cena se sentía ridícula, casi cómica. Yo, Elena Vargas, la chica de lavapiés, poseía una fortuna que haría palidecer a la propia doña Carmen. ¿Cómo es posible? Logré musitar, mi voz apenas un susurro. Mi padre, él solo era un trabajador. Aparentemente, señora Vargas, dijo el abogado con una leve sonrisa, su padre era mucho más de lo que usted pensaba. O quizás, alguien más actuó a través de él. Estamos ante un caso de una planificación financiera muy sofisticada y me atrevería a decir, secreta. Sofía, que hasta entonces había permanecido en silencio, asintió con la cabeza. Siempre supe que tu padre era un hombre con un gran corazón, Elena. Quizás también tenía una gran cabeza para los negocios, pero nunca nos lo mostró. La revelación me golpeó con la fuerza de una ola. Ya no era la pobre e insignificante Elena Vargas. Era una mujer con un legado inesperado, con un poder que ni siquiera había soñado poseer. La mansión Montalvo, Ricardo, doña Carmen. Todos ellos parecían ahora figuras de un drama ajeno,
personajes de una obra que yo estaba a punto de reescribir por completo. La caja de madera antigua, que había sido el catalizador de esta revelación, ahora representaba la llave de mi libertad y de mi venganza silenciosa. El camino por delante sería arduo, pero por primera vez desde que crucé el umbral de aquella mansión, sentí una genuina esperanza. El peso de los 30 millones de euros se sentía en mis manos, no como una carga, sino como un escudo. La discreción del despacho de abogados, el silencio expectante de Sofía, todo se había transformado en una armadura invisible. Ya no era la misma Elena que había cruzado el umbral de la mansión Montalvo semanas atrás, sintiéndose una intrusa en su propia vida. Ahora, la verdad de mi padre me impulsaba, me otorgaba una autoridad que nunca creí poseer. La decisión de enfrentar a Ricardo no fue impulsiva, fue una necesidad. Necesitaba ver la expresión en su rostro cuando la realidad lo golpeara, cuando su cuidadosa fachada se resquebrajara ante la verdad que él y su familia habían intentado ocultarme. La cita la concerté con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Sepas que yo siempre he estado de tu lado. Me detuve, observándolo. 2002, Javier Montalvo, el hombre que me había ignorado sistemáticamente, que se había burlado de mis modestos orígenes en más de una ocasión. De mi lado, Javier, pregunté con una ceja alzada. No recuerdo tu apoyo precisamente. El río, un sonido forzado. Bueno, quizás no fui el más expresivo. Perrusion Pladmirechi. Ontreza. Y ahora, con todo lo que ha pasado, con lo de tu padre, hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. He oído que hay noticias importantes. Sobre tu herencia. Su tono cambió, volviéndose más confidencial, casi conspirador. Elena, somos familia. Y si hay algo que te pueda ayudar, algo que necesites, cuenta conmigo. He estado pensando en cómo podrías invertir todo eso. Tengo algunas ideas, negocios que podrían triplicar tu capital en poco tiempo. No querrás que ese dinero se quede parado, ¿verdad? Me miró fijamente, sus ojos verdes brillando con una intensidad que me heló la sangre. Era una trampa, burda pero efectiva. Quería acceder a mi dinero, manipularme para su propio beneficio, aprovechando mi aparente inexperiencia. La familiaridad con la que hablaba de mi fortuna, el intento de presentarse como un aliado, todo era una farsa. Sentí una oleada de asco. En ese momento, la frialdad que había sentido ante Ricardo se transformó en una determinación férrea. Javier, con su codicia desmedida, solo confirmaba la podredumbre que envolvía a los Montalvo. Gracias por tu preocupación, Javier, le dije, mi voz firme y calmada. Pero ya tengo quien me asesora. Y estoy muy satisfecha con su gestión. Él frunció el ceño, su máscara de amabilidad resquebrajándose ligeramente. Ah, ¿sí? ¿Y quién es? Porque en este mundo, Elena, la gente no siempre tiene las mejores intenciones. No te preocupes por eso, respondí, levantándome del banco. Ahora, si me disculpas, tengo cosas más importantes que atender. Me di la vuelta y me alejé, dejando a Javier Montalvo plantado en medio del parque, su codicia expuesta y su manipulación frustrada. La seguridad que sentía al rechazar a Javier fue efímera, reemplazada por una creciente inquietud. Sabía que mi enfrentamiento con Ricardo y el desaire a Javier no pasarían desapercibidos. Los Montalvo no eran de los que olvidaban una afrenta, y menos aún cuando se trataba de dinero y orgullo. Mientras la vida en el barrio de Lavapiés continuaba con su ritmo habitual, ajena a las intrigas palacieras de la Moraleja, yo me sentía cada vez más expuesta. Sofía, mi fiel amiga, percibió mi intranquilidad. No hacía falta decir mucho. Nuestros años de amistad nos habían enseñado a leer las miradas, los silencios, las tensiones apenas veladas. Una tarde, mientras compartíamos un café en nuestro habitual local del centro, me sorprendió con una pregunta que resonó en el aire cargado de aromas a tostadas y conversación. Elena, he estado pensando, comenzó, su voz baja y reflexiva, mientras removía el azúcar de su taza. Tú te enfrentaste a ellos con la verdad de tu fortuna. Pero la verdad sobre ellos, sobre cómo manejan sus negocios, sobre de dónde viene realmente su poder, esa verdad todavía está oculta. La miré, expectante. Sofía siempre había tenido una intuición aguda, una conexión profunda con las realidades de nuestro entorno, el barrio que nos vio crecer, un lugar donde las apariencias a menudo ocultaban mucho más de lo que mostraban. Sé que tienes tus contactos, Sofía, dije, sintiendo un atisbo de esperanza. Gente que conoce las entretelas de todo esto. Ella asintió, una sonrisa decidida iluminando su rostro. Exacto. He estado hablando con algunos viejos conocidos. Gente que sabe moverse,
Que escuche en los sitios adecuados. Los Montalvo, con toda su ostentación, no son tan intocables como creen. El rumor, Elena. Cosas sobre inversiones dudosas, sobre deudas que prefieren mantener enterradas, sobre cómo consiguieron esa fortuna inicial. Mi corazón dio un vuelco. La investigación de Sofía, llevada a cabo en los rincones más auténticos de Madrid, en los cafés donde las historias se tejían y los secretos se susurraban, era precisamente lo que necesitaba. Mientras yo me enfrentaba a la fachada de los Montalvo, Sofía estaba desenterrando los cimientos podridos. ¿Qué tipo de rumores? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Nada concreto aún, respondió, su mirada seria. Pero me han hablado de ciertas empresas fantasma, de movimientos de dinero poco claros que coinciden con momentos clave de su ascenso. Javier, sobre todo, parece tener una reputación, digamos, peculiar en ciertos círculos financieros. Y Ricardo, aunque más discreto, no parece ajeno a los negocios turbios de su familia. Sentí un escalofrío. La idea de que mi vida, mi matrimonio, estuviera tan intrínsecamente ligado a una red de engaños y actividades ilícitas era abrumadora. Pero también me daba una nueva perspectiva, una comprensión más profunda de la hipocresía que me rodeaba. Sofía, no sé cómo agradecerte esto, le dije sinceramente. Yo estoy centrada en mi parte, en lo que me pertenece, pero tú estás haciendo el trabajo sucio, el que nadie quiere hacer. Ella me tomó la mano, su gesto firme y reconfortante. Somos una, Elena. Y si ellos intentaron ocultarte la verdad, si jugaron con tu vida, nosotros encontraremos todas las verdades que esconden. No descansaré hasta que sepamos exactamente con quién nos estamos enfrentando. La determinación en sus ojos me dio fuerzas. Mientras yo me preparaba para las repercusiones directas de mi fortuna, Sofía, con la lealtad inquebrantable que siempre la había caracterizado, tejía una red de información desde las sombras, desde las calles que conocíamos tan bien. La investigación de Sofía apenas comenzaba, pero ya sentía que las piezas del rompecabezas de los Montalvo empezaban a encajar, revelando una imagen mucho más oscura de lo que jamás hubiera imaginado. La investigación de Sofía, aunque prometedora, me dejaba con una inquietud latente. Sabía que los Montalvo no eran de los que se rendían fácilmente, y la noticia de mi nueva fortuna, aunque celosamente guardada, acabaría filtrándose. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera esa presión, esa mirada inquisitiva que me indicaba que mis movimientos estaban siendo escrutados. Fue doña Carmen quien rompió el silencio, no con una confrontación directa, sino con una sutileza que solo ella podía manejar, una que, sin embargo, olía a trampa. Me citó en la mansión Montalvo, un lugar que ahora evitaba siempre que podía.
La invitación llegó a través de un mensaje impersonal, pero la urgencia velada me obligó a asistir. Al llegar, el aire de la mansión, siempre cargado de un perfume caro y artificial, me pareció más denso, casi asfixiante. Doña Carmen me recibió en el salón principal, sentada en uno de sus sofás de terciopelo, como si fuera una reina en su trono. Su mirada, como siempre, era un análisis frío y calculador, pero esta vez noté un matiz diferente, una sospecha apenas disimulada. Elena, querida, comenzó, su voz meliflua pero con un filo de acero. He notado un cambio en ti. Te veo más segura, más altiva. ¿Acaso hay algo que quieras compartir con tu suegra? La pregunta, formulada como una cortesía, era una clara advertencia. Sabía que algo en mi actitud, en mi recién descubierta compostura, la había puesto en alerta. Intenté mantener la calma, respondiendo con la misma neutralidad que ella empleaba. Solo estoy adaptándome, doña Carmen. La vida da muchas vueltas. Ella sonrió, pero sus ojos no acompañaron el gesto. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando a un tono más confidencial, casi conspirador. Sí, la vida da vueltas. Y a veces, esos giros traen consigo secretos. Secretos que, si no se manejan con cuidado, pueden ser problemáticos. Hizo una pausa, dejándome sentir el peso de sus palabras. Por ejemplo, recuerdo perfectamente una pequeña indiscreción tuya hace años. Algo sobre un préstamo que te hizo tu padre para un pequeño emprendimiento que nunca llegó a buen puerto. Un detalle menor, por supuesto, pero que podría interpretarse mal si cayera en las manos equivocadas. El aire se me escapó de los pulmones. Se refería a un préstamo que mi padre me había hecho para iniciar un pequeño negocio de repostería, un proyecto que fracasó estrepitosamente. Era un recuerdo embarazoso, un fracaso que había intentado olvidar. Doña Carmen, con su habilidad para desenterrar los trapos sucios, lo había traído a la luz, no para ayudarme, sino para controlarme. Era un intento burdo de chantaje, una forma de recordarme que, a pesar de mi fortuna, ella todavía creía tener poder sobre mí. ¿A qué viene todo esto, doña Carmen? Pregunté, mi voz temblando ligeramente, pero mi determinación intacta. Mi padre siempre me apoyó, y si hubo algún préstamo, fue algo entre él y yo. Ella rió suavemente, un sonido seco y carente de humor. Por supuesto, querida. Solo digo que, en este mundo, es importante mantener una imagen impecable. Y yo, como tu suegra, me preocupo por la reputación de la familia. Si necesitas algo, cualquier cosa, para mantener esa imagen, no dudes en decírmelo. Estoy aquí para ayudarte. La trampa era evidente. Quería que me sintiera en deuda con ella, que le pidiera favores, que le abriera la puerta a mi nueva vida para poder controlarla. Pero la experiencia con Javier me había endurecido. Ya no era la Elena ingenua que se dejaba intimidar. Con la imagen del préstamo en mi mente, y la astucia de doña Carmen ante mis ojos, sentí una nueva oleada de determinación. No cedería. No permitiría que me usara. El desafío de doña Carmen me había endurecido, pero la verdadera batalla se libraba en otro frente. Sofía y yo nos reunimos de nuevo en nuestro café habitual, el aroma a café recién molido y el murmullo constante de conversaciones creando un telón de fondo familiar para nuestras confidencias. En esa ocasión, la tensión era palpable. Sofía había estado trabajando incansablemente, rastreando las sombras que rodeaban a Javier y a sus supuestas inversiones. Elena, comenzó Sofía, su voz cargada de una mezcla de frustración y excitación, mientras desplegaba unos papeles sobre la mesa. He estado hurgando los bajos fondos financieros, en esos lugares donde el dinero habla y los secretos se venden al mejor postor. Los rumores sobre Javier son más que eso. Son hechos. Observé los documentos con atención. Había nombres de empresas fantasma, registros de transferencias bancarias a paraísos fiscales, y lo más alarmante, una lista de deudas cuantiosas que Javier había acumulado bajo identidades falsas. Mantener esa imagen, no dudes en decírmelo. Estoy aquí para ayudarte. La trampa era evidente. Quería que me sintiera en deuda con ella, que le pidiera favores, que le abriera la puerta a mi nueva vida para poder controlarla. Pero la experiencia con Javier me había endurecido. Ya no era la Elena ingenua que se dejaba intimidar. Con la imagen del préstamo en mi mente, y la astucia de doña Carmen ante mis ojos, sentí una nueva oleada de determinación. No cedería. No permitiría que me usara. El desafío de doña Carmen me había endurecido, pero la verdadera batalla se libraba en otro frente. Sofía y yo nos reunimos de nuevo en nuestro café habitual, el aroma a café recién molido y el murmullo constante de conversaciones creando un telón de fondo familiar para nuestras confidencias. En esa ocasión, la tensión era palpable. Sofía había estado trabajando incansablemente, rastreando las sombras que rodeaban a Javier y a sus supuestas inversiones. Elena, comenzó Sofía,
su voz cargada de una mezcla de frustración y excitación, mientras desplegaba unos papeles sobre la mesa. He estado hurgando los bajos fondos financieros, en esos lugares donde el dinero habla y los secretos se venden al mejor postor. Los rumores sobre Javier son más que eso. Son hechos. Observé los documentos con atención. Había nombres de empresas fantasma, registros de transferencias bancarias a paraísos fiscales, y lo más alarmante, una lista de deudas cuantiosas que Javier había acumulado bajo identidades falsas. Habían construido su imagen sobre la base de mi aparente debilidad, esperando que nunca descubriera la verdad sobre mi padre, sobre mi propia herencia. Me habían subestimado, y esa subestimación sería su perdición. Mi padre, con su sabiduría silenciosa, me había dejado no solo dinero, sino también la llave para desmantelar la fachada de los Montalvo. La verdad, como un río subterráneo, había emergido, y ahora estaba lista para inundar sus cimientos de mentiras. El peso de la verdad se asentó sobre mí con una solidez que me hizo temblar. La imagen de mi padre, un hombre que siempre asocié con la sencillez y el trabajo honesto, ahora se transformaba en la de un socio silencioso, un hombre con secretos que los Montalvo conocían y, peor aún, explotaban. Las miradas de desprecio, las insinuaciones sobre mi origen humilde, todo cobraba un sentido nuevo y cruel. No era solo su elitismo lo que me había impulsado a despreciarme, era la codicia. Habían construido su imperio sobre la base de mi aparente debilidad, apostando a que nunca descubriría la verdad sobre mi padre, sobre mi propia herencia. Me habían subestimado, creyendo que mi silencio era ignorancia. Ese error sería su perdición. Con esa certeza ardiendo en mi pecho, supe que mi lugar ya no estaba en las sombras, esperando. Mi padre, con su sabiduría silenciosa, me había dejado no solo un sustento, sino la llave para desmantelar la fachada de los Montalvo. La verdad, como un río subterráneo que había buscado su cauce, finalmente emergía, lista para inundar sus cimientos de mentiras. La decisión fue inmediata, impulsada por una mezcla de indignación y una determinación férrea. No podía seguir permitiendo que me pisotearan, que se burlaran de mi historia mientras ellos se enriquecían a costa de la verdad. Era hora de regresar a la mansión Montalvo, pero esta vez, no como la invitada humillada, sino como la dueña de mi destino. El trayecto hasta la Moraleja se sintió diferente. El coche que ahora conducía no era una reliquia prestada, sino un vehículo que reflejaba la nueva realidad que se abría ante mí. El paisaje urbano dio paso a las avenidas arboladas y las residencias imponentes, un mundo que hasta hace poco me parecía inalcanzable. Al llegar a las imponentes puertas de la mansión Montalvo, sentí una punzada de familiaridad, pero también una distancia abismal. Ya no era la misma Elena que había cruzado ese umbral con el corazón encogido. El mayordomo, con su habitual solemnidad, abrió la puerta. Sus ojos se detuvieron un instante en mí, una fugaz sorpresa cruzando su rostro impasible ante mi nueva presencia, mi porte más erguido, mi mirada firme. «Buenas tardes», dije, mi voz resonando con una autoridad que me sorprendió a mí misma. «Busco a Ricardo y a doña Carmen. Por favor, anúncieme». Esperé en el opulento salón, el mismo lugar donde tantas veces me había sentido invisible, o peor aún, objeto de burla. El silencio era denso, cargado de expectativas. Cada objeto de arte, cada mueble de época, me recordaba la hipocresía que albergaban esas paredes. Entonces los vi. Ricardo entró primero, seguido de cerca por doña Carmen. Sus rostros reflejaban una mezcla de desconcierto y una creciente incomodidad al verme allí, sin invitación, sin la debilidad que esperaban. «Elena», dijo Ricardo, su tono teñido de incredulidad. «¿Qué haces aquí?» Doña Carmen, siempre más directa, la mirada afilada, añadió: «No esperábamos verte, querida. ¿Algún problema?» Sonreí, una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Ningún problema, doña Carmen. I'll come of you. Vengo a hablar de la verdad». Saqué los documentos notariales de mi bolso, los mismos que había examinado con Sofía en aquel café. Los extendí sobre la mesa de centro de mármol, un gesto deliberado que capturó su atención. «Parece que mi padre no era solo un empleado de su familia, ¿verdad, Ricardo? Parece que tuvo negocios con usted». Negocios que, curiosamente, le proporcionaron a mi familia la fortuna que ahora me pertenece. La sorpresa inicial en sus rostros se transformó en pánico. Ricardo palideció, sus ojos fijos en los papeles como si contuvieran el mismísimo demonio. Doña Carmen, por su parte, intentó recuperar la compostura, pero su mandíbula tensa y el brillo de furia en sus ojos la delataban. El aire se cargó de una tensión insoportable,
la atmósfera de falsa armonía de la mansión Montalvo hecha añicos por la verdad que yo había traído conmigo. Ya no era la intrusa humilde, era la portadora de la justicia, la que venía a reclamar lo que era mío por derecho y a exponer la red de engaños que habían tejido. La sorpresa inicial en sus rostros se transformó en pánico. Ricardo palideció, sus ojos fijos en los papeles como si contuvieran el mismísimo demonio. Doña Carmen, por su parte, intentó recuperar la compostura, pero su mandíbula tensa y el brillo de furia en sus ojos la delataban. El aire se cargó de una tensión insoportable, la atmósfera de falsa armonía de la mansión Montalvo hecha añicos por la verdad que yo había traído conmigo. Ya no era la intrusa humilde, era la portadora de la justicia, la que venía a reclamar lo que era mío por derecho y a exponer la red de engaños que habían tejido. ¿De qué está hablando, Elena?, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro ronco. Me incliné hacia adelante, mi mirada clavada en la suya. De la verdad, Ricardo. De cómo mi padre, don Rafael Vargas, fue un socio en sus negocios, no un simple empleado. De cómo ustedes conocían la existencia de esta fortuna y decidieron ocultármela, despreciándome en el proceso. Señalé los documentos. Estos contratos, estas transacciones, son la prueba. Y ustedes sabían que yo era la heredera legítima de todo esto. Doña Carmen finalmente encontró su voz, un graznido agudo que resonó en el silencio tenso. Esto es un disparate. Tu padre era un hombre honesto. Sí, pero un empleado. Tú, querida, siempre has sido diferente. Un pez fuera del agua en nuestro mundo. Sus palabras, antes dichas con condescendencia, ahora sonaban huecas, desprovistas de su antiguo poder. El desprecio en su tono era palpable, pero ya no me afectaba. Había visto a través de su fachada, y la verdad era su única arma. ¿Diferente?, repetí, una risa amarga escapando de mis labios. Quizás mi diferencia radica en que yo no necesito pisotear a otros para sentirme importante. Quizás mi diferencia es que mi padre me enseñó el valor de la honestidad, algo que ustedes parecen haber olvidado hace mucho tiempo. La noticia de mi regreso, y sobre todo, de mi confrontación con Ricardo y doña Carmen, se extendió como la pólvora por los círculos sociales de La Moraleja. Las invitaciones que antes llegaban a raudales, ahora cesaron. Las llamadas se volvieron escasas, las miradas en los eventos a los que aún asistía, antes llenas de una curiosidad mal disimulada, se tornaron frías, distantes. Doña Carmen, acostumbrada a ser el centro de atención, a dictar las modas y las opiniones, se encontró de repente aislada. Sus amigas, las mismas que antes la adulaban y la seguían en sus juicios, ahora la evitaban. El escándalo de mi confrontación, la revelación de que los Montalvo habían intentado ocultar una fortuna a la heredera legítima, y la consiguiente demostración de la verdadera posición de mi padre, había desmantelado su imagen de matriarca intachable. Sus intentos por recuperar el favor fueron patéticos. Llamaba a viejas amistades, intentaba organizar reuniones, pero la puerta se cerraba ante ella con la misma frialdad con la que ella me había cerrado la suya. La sociedad que tanto valoraba, la que le otorgaba poder y estatus, la desechó sin contemplaciones en cuanto su imagen se vio manchada. La escuché, en una llamada interceptada por Sofía, lamentarse amargamente: me han dado la espalda. Toda. Por culpa de esa niña, y de la estupidez de mi hijo. En la mansión Montalvo, el ambiente se había vuelto insoportable. Ricardo, acorralado por la evidencia y la presión de su madre, se debatía entre la lealtad familiar y la verdad que yo había desenterrado. Doña Carmen, por su parte, se refugiaba en su habitación, su orgullo herido, su poder desmoronado. La mujer que había dictado las reglas de la casa, que había ejercido un control férreo sobre todos a su alrededor, ahora era una sombra de sí misma, consumida por la rabia y el resentimiento. Su desprecio por mí, que había sido la piedra angular de su poder, se había convertido en su propia perdición. Había subestimado mi fuerza, mi determinación, y ahora, el castillo de naipes que había construido con tanto esmero se derrumbaba a su alrededor, dejándola sola y vulnerable en medio de las ruinas de su propia arrogancia. El aislamiento social era su castigo, la pérdida de su poder, la consecuencia inevitable de sus acciones. La caída de doña Carmen era inevitable, un colapso anunciado por años de soberbia y desprecio. Pero la verdadera herida, la que me dolía en lo más profundo, era la de Ricardo. Mi esposo. El hombre con el que había soñado construir un futuro, ahora se encontraba atrapado en la telaraña de su familia, incapaz de ver más allá de la fachada que tanto defendían. Lo había visto en su mirada durante el enfrentamiento en la mansión Montalvo, una mezcla de confusión, vergüenza y una impotencia que me desgarraba.
Sabía que la verdad sobre mi padre, sobre mi herencia, la había golpeado con la fuerza de un mazazo. La imagen que tenía de su familia, la que él mismo proyectaba, se había resquebrajado ante la evidencia de su codicia y su manipulación. Pasaron algunas semanas desde aquella tensa tarde en La Moraleja. El silencio entre Ricardo y yo se había vuelto un abismo insalvable. Nuestras conversaciones se limitaban a lo estrictamente necesario, intercambios fríos y distantes que apenas rozaban la superficie de lo que había ocurrido. La mansión Montalvo se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde las miradas cargadas de reproche y la tensión palpable lo decían todo. Javier, por su parte, se había vuelto más esquivo, su habitual arrogancia reemplazada por una cautela que delataba su nerviosismo. Sabía que mis acciones habían desestabilizado su precario equilibrio. Una tarde, mientras me encontraba en el café tradicional en el centro de Madrid, esperando a Sofía, Ricardo apareció de repente. Su rostro estaba marcado por el cansancio. Sus ojos hundidos reflejaban una profunda inquietud. Se sentó frente a mí sin decir una palabra, su mirada perdida en algún punto indefinido de la mesa. El aire se cargó de una expectativa tensa. Podía sentir el peso de su indecisión, la lucha interna que lo consumía. Elena, comenzó finalmente, su voz ronca, apenas un susurro. He estado pensando. Mucho. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Mi madre. Javier, ellos me han engañado. Nos han engañado a todos. Han construido todo sobre mentiras, sobre la explotación de las personas, incluso de nuestro propio padre. Tragó saliva, la vergüenza tiñendo sus mejillas. Y yo dejé que sucediera. Dejé que me manipularan, que me hicieran creer que lo que hacían estaba bien, que era la forma de mantener nuestro apellido, nuestro estatus. Sentí una punzada de tristeza al verlo así, tan vulnerable. Pero la ira y la decepción aún ardían en mí. ¿Y ahora qué, Ricardo? Pregunté, mi voz firme, aunque por dentro me sentía rota. Ahora que sabes la verdad, ¿qué vas a hacer? Él levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos. Había una determinación nueva en ellos, una chispa de la persona que quizás alguna vez fue. No puedo seguir así, Elena. No puedo seguir viviendo esta farsa. La manipulación de mi familia, el desprecio que te han mostrado, todo eso se ha acabado. Se inclinó hacia adelante, su voz cargada de una resolución que me sorprendió. He hablado con mi abogado. Voy a desvincularme de la empresa familiar. Voy a reclamar lo que es mío, lo que siempre debió ser mío, y voy a dejar a mi madre y a Javier a su suerte. No puedo salvarlos, pero no voy a hundirme con ellos. Sus palabras resonaron en el pequeño café, cada sílaba un golpe seco contra la estructura de la familia Montalvo. Era la decisión que yo esperaba, la que deseaba en secreto, pero escucharla pronunciada por él me provocó una mezcla de alivio y una profunda melancolía. Era la ruptura definitiva. No solo con su familia, sino también con nosotros, con la idea de un nosotros que alguna vez creí posible. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer tú?, preguntó, su mirada interrogante. La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocada en desmantelar la hipocresía de los Montalvo, en recuperar mi legado, que no había pensado en mi propio futuro. Miré a Ricardo, a este hombre que había sido mi esposo y que ahora se presentaba ante mí como un extraño, un hombre que finalmente despertaba a la realidad. En ese instante, comprendí que nuestra historia había llegado a su fin. La verdad había sido liberada, pero el precio era la separación. Yo, comencé, mi voz quebrándose ligeramente. Yo quiero un pasado de nuevo. Lejos de todo esto. Lejos de las mentiras y la manipulación. Sentí el peso del extracto bancario en mi bolso, la prueba tangible de mi independencia. Mi padre me dejó más que dinero, Ricardo. Me dejó la libertad de elegir mi propio camino. Y mi camino ya no está aquí. Ricardo asintió lentamente, una sombra de tristeza cruzando su rostro. Lo entiendo. Y tienes razón. Me ves ser feliz, Elena. Libre. Se levantó de la silla, su figura imponente pero frágil. Te deseo el mejor. De verdad. Lo vi alejarse, perdiéndose entre la gente. El sonido de sus pasos desvaneciéndose fue el eco de nuestra relación rompiéndose, de una vida que se desmoronaba para dar paso a algo nuevo, algo incierto, pero mío. El café tradicional, testigo mudo de tantas conversaciones, ahora guardaba el secreto de nuestra despedida definitiva. La decisión de Ricardo, aunque dolorosa, era un acto de valentía, un paso hacia su propia verdad, y con ello, el cierre de un capítulo doloroso en mi vida.
El adiós a Ricardo fue un punto de inflexión, un corte limpio que, si bien me dejó una profunda melancolía, también me liberó de un peso insostenible. Las semanas que siguieron a nuestra última conversación en el café tradicional fueron un torbellino de decisiones, un proceso de reconstrucción personal que se sentía tan vital como el aire que respiraba. Ya no era la Elena humillada, la que se escondía tras una fachada de sumisión. Ahora era yo quien dictaba las reglas de mi propia vida. Mi primera acción fue asegurar el futuro de Sofía. Ella había sido mi ancla, mi confidente, la luz en medio de la oscuridad. La invité a un pequeño apartamento en el corazón de Madrid, un lugar acogedor y lleno de vida, lejos del opulento vacío de La Moraleja. No era una mansión, pero era nuestro refugio, un espacio donde podíamos ser nosotras mismas, sin pretensiones ni juicios. Le ofrecí gestionar la pequeña empresa de diseño que siempre había soñado, con los recursos necesarios para que floreciera. Ver la alegría genuina en sus ojos, la chispa de esperanza renovada, fue más gratificante que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Ella, con su lealtad inquebrantable, se convirtió en mi socia y en la guardiana de mis principios. Decidí también honrar la memoria de mi padre. Don Rafael Vargas siempre valoró la honestidad y el trabajo duro. Por ello, mi primera inversión importante no fue en bienes raíces ni en acciones volátiles, sino en un proyecto social en Lavapiés, el barrio que me vio crecer. Un centro comunitario que ofrecería formación profesional y apoyo a jóvenes en riesgo de exclusión. Era un homenaje a sus valores, una forma de devolver a la comunidad lo que él siempre me había inculcado, la importancia de la empatía y la solidaridad. La idea de que mi fortuna pudiera cambiar vidas, de que pudiera ser un catalizador para el bien, me llenaba de un propósito que nunca antes había experimentado. En cuanto a la fortuna en sí, la de los 30 millones, decidí mantenerla discreta. No buscaba el reconocimiento público ni la ostentación. Mi padre me había enseñado que la verdadera riqueza reside en la tranquilidad y en la capacidad de vivir con dignidad. Abrí una cuenta en un banco de menor perfil, uno donde la discreción era la norma, y me aseguré de tener siempre un colchón financiero que me permitiera vivir sin preocupaciones y seguir invirtiendo en aquello que consideraba importante. El dinero era una herramienta, no un fin en sí mismo. Una tarde, mientras revisaba unos documentos relacionados con la fundación, encontré en el fondo de una vieja caja de madera, una que mi padre guardaba con especial celo, un diario personal. Sus páginas amarillentas contenían reflexiones íntimas, sueños y, lo más importante, la verdad completa sobre su participación en los negocios que me habían traído hasta aquí. No era solo un socio, sino un visionario que, con su inteligencia y su ética, había sido fundamental en la creación de la fortuna que ahora me pertenecía. Las palabras de mi padre, escritas con su propia mano, eran un bálsamo para el alma, una confirmación de su legado y de mi derecho a él. El tiempo transcurría con una dulzura inesperada. Las cicatrices de la humillación y la traición aún estaban presentes, pero ya no dolían. Habían sido reemplazadas por una fuerza interior que me impulsaba hacia adelante. Ya no sentía la necesidad de confrontar a doña Carmen o a Javier. Su caída era un asunto que les concernía a ellos. Mi camino era otro, uno de construcción y crecimiento personal. Había aprendido que la verdadera independencia no se mide en la cantidad de dinero que posees, sino la libertad que tienes para decidir cómo usarlo, para ser fiel a tus principios y para rodearte de personas que te valoran por quien eres. Mi vida, por fin, empezaba a tener el color y la forma que yo siempre había deseado. El tiempo, ese viejo conocido que antes parecía un enemigo implacable, ahora se sentía como un lienzo en blanco. Las semanas se deslizaron con una calma que antes me era desconocida. Ya no vivía bajo la sombra de la expectativa ajena, ni bajo el peso de las miradas que me juzgaban. Mi hogar, aquel pequeño apartamento en el corazón de Madrid, se había transformado en un santuario. Las paredes, antes desnudas de historia personal, ahora se llenaban de la calidez de Sofía y de los proyectos que nacían de mi propia voluntad. Verla prosperar con su empresa de diseño, ver cómo sus ojos brillaban al presentar cada nueva creación, era una recompensa en sí misma. Lo entiendo. Y tienes razón. Me ves ser feliz, Elena. Libre. Se levantó de la silla, su figura imponente pero frágil. Tu deseo es lo mejor. De verdad. Lo vi alejarse, perdiéndose entre la gente. El sonido de sus pasos desvaneciéndose fue el eco de nuestra relación rompiéndose, de una vida que se desmoronaba para dar paso a algo nuevo, algo incierto, pero mío. El café tradicional, testigo mudo de tantas conversaciones, ahora guardaba el secreto de nuestra despedida definitiva. La decisión de Ricardo, aunque dolorosa, era un acto de valentía, un paso hacia su propia verdad, y con ello,
el cierre de un capítulo doloroso en mi vida. El adiós a Ricardo fue un punto de inflexión, un corte limpio que, si bien me dejó una profunda melancolía, también me liberó de un peso insostenible. Las semanas que siguieron a nuestra última conversación en el café tradicional fueron un torbellino de decisiones, un proceso de reconstrucción personal que se sentía tan vital como el aire que respiraba. Ya no era la Elena humillada, la que se escondía tras una fachada de sumisión. Ahora era yo quien dictaba las reglas de mi propia vida. Mi primera acción fue asegurar el futuro de Sofía. Ella había sido mi ancla, mi confidente, la luz en medio de la oscuridad. La invité a un pequeño apartamento en el corazón de Madrid, un lugar acogedor y lleno de vida, lejos del opulento vacío de La Moraleja. No era una mansión, pero era nuestro refugio, un espacio donde podíamos ser nosotras mismas, sin pretensiones ni juicios. Le ofrecí gestionar la pequeña empresa de diseño que siempre había soñado, con los recursos necesarios para que floreciera. Ver la alegría genuina en sus ojos, la chispa de esperanza renovada, fue más gratificante que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Ella, con su lealtad inquebrantable, se convirtió en mi socia y en la guardiana de mis principios. Decidí también honrar la memoria de mi padre. Don Rafael Vargas siempre valoró la honestidad y el trabajo duro. Por ello, mi primera inversión importante no fue en bienes raíces ni en acciones volátiles, sino en un proyecto social en Lavapiés, el barrio que me vio crecer. Un centro comunitario que ofrecería formación profesional y apoyo a jóvenes en riesgo de exclusión. Era un homenaje a sus valores, una forma de devolver a la comunidad lo que él siempre me había inculcado, la importancia de la empatía y la solidaridad. La idea de que mi fortuna pudiera cambiar vidas, de que pudiera ser un catalizador para el bien, me llenaba de un propósito que nunca antes había experimentado. En cuanto a la fortuna en sí, la de los 30 millones, decidí mantenerla discreta. No buscaba el reconocimiento público ni la ostentación. Mi padre me había enseñado que la verdadera riqueza reside en la tranquilidad y en la capacidad de vivir con dignidad. Abrí una cuenta en un banco de menor perfil, uno donde la discreción era la norma, y me aseguré de tener siempre un colchón financiero que me permitiera vivir sin preocupaciones y seguir invirtiendo en aquello que consideraba importante. El dinero era una herramienta, no un fin en sí mismo. Una tarde, mientras revisaba unos documentos relacionados con la fundación, encontré en el fondo de una vieja caja de madera, una que mi padre guardaba con especial celo, un diario personal. Sus páginas amarillentas contenían reflexiones íntimas, sueños y, lo más importante, la verdad completa sobre su participación en los negocios que me habían traído hasta aquí. No era solo un socio, sino un visionario que, con su inteligencia y su ética, había sido fundamental en la creación de la fortuna que ahora me pertenecía. Las palabras de mi padre, escritas con su propia mano, eran un bálsamo para el alma, una confirmación de su legado y de mi derecho a él. El tiempo transcurría con una dulzura inesperada. Las cicatrices de la humillación y la traición aún estaban presentes, pero ya no dolían. Habían sido reemplazadas por una fuerza interior que me impulsaba hacia adelante. Ya no sentía la necesidad de confrontar a doña Carmen o a Javier. Su caída era un asunto que les concernía a ellos. Mi camino era otro, uno de construcción y crecimiento personal. Había aprendido que la verdadera independencia no se mide en la cantidad de dinero que posees, sino la libertad que tienes para decidir cómo usarlo, para ser fiel a tus principios y para rodearte de personas que te valoran por quien eres. Mi vida, por fin, empezaba a tener el color y la forma que yo siempre había deseado. El tiempo, ese viejo conocido que antes parecía un enemigo implacable, ahora se sentía como un lienzo en blanco. Las semanas se deslizaron con una calma que antes me era desconocida. Ya no vivía bajo la sombra de la expectativa ajena, ni bajo el peso de las miradas que me juzgaban. Mi hogar, aquel pequeño apartamento en el corazón de Madrid, se había transformado en un santuario. Las paredes, antes desnudas de historia personal, ahora se llenaban de la calidez de Sofía y de los proyectos que nacían de mi propia voluntad. Verla prosperar con su empresa de diseño, ver cómo sus ojos brillaban al presentar cada nueva creación, era una recompensa en sí misma.